Estábamos comentando sobre la epístasis y entonces teníamos al paciente, teníamos que hacer la rinoscopía es un aparatico que nos los venden a todos en un set, en el mismo set de oftalmoscopio nos venden las, los corneticos para ver la nariz y me permite a mí ver, nariz y oído, me permite a mí ver el sangrado, si es un sangrado anterior o si es un sangrado que está en el territorio posterior. Este es un aspecto importante también como lo es los antecedentes del paciente. Es decir, no es lo mismo un paciente hipertenso que uno que no sea hipertenso. No es lo mismo un paciente que tenga una leucemia, que tenga un diagnóstico de una trombocitopenia, que tiene riesgo a sangrar, que un paciente que esté tomando anticoagulante, que sea un fibrilante, esté tomando warfarina, tiene riesgo a sangrar. Entonces, siempre el antecedente lo vamos a tener que estar preguntando para hacer nuestros diagnósticos diferenciales. Y siempre vamos a estar evaluando la cantidad de sangre que el paciente está eliminando, puesto que no vaya a ser que sea de gran cuantía y me esté modificando tensión arterial y frecuencia, y esto se habla de trastorno hemodinámico. ¿Qué vamos a hacer frente a un paciente con una epístasis? Bueno, frente a un paciente con una epístasis, vamos al lugar, cuando hacemos la rinoscopía, evaluamos el lugar donde está el sangrado, vamos a agarrar un algodón y lo vamos a empapar de agua oxigenada, que sea estéril, que sea limpia, agua oxigenada, y lo puedo poner, también puedo poner, si es de mayor cuantía, puedo agarrar un algodón y echarle un vasoconstrictor, como por ejemplo la epinefrina, esa que utilizamos en el asmático. Le agarramos una ampulita, rompemos la ampulita, se la echamos un algodón y se la ponemos allá a nuestro paciente. Como es un vasoconstrictor, cierra siempre y cuando no esté contraindicado este medicamento. Si esto no se resuelve, que puede repetirse, si esto no se resuelve, entonces tenemos que estar llamando al otorrino para que evalúe la situación y ya evalúe la posibilidad de hacer un taponamiento anterior, taponamiento posterior, en dependencia del lugar donde nosotros estemos. Porque si estamos en un lugar donde no hay otorrino, vamos a tener que hacer ahí, aprender a hacer el taponamiento nasal anterior y posterior, sobre todo uno anterior, de manera tal que podamos yugular el sangrado hasta que llegue al lugar donde corresponda. Pregunta de examen. Diagnóstico diferencial etiológico del síndrome de condensación inflamatorio parenquimatoso pulmonar. La pregunta es, dígame 5 gérmenes que producen neumonía. Dígame 5 gérmenes que producen neumonía en la comunidad. Neumonía adquirida en la comunidad. Entonces nosotros tenemos que estar claros con esto. Entonces, neumonías extrahospitalarias son esas las adquiridas en la comunidad y aquí tenemos los gérmenes más frecuentes. Y son esos 5, por orden de frecuencia, esos 5 que están delante, los 5 más frecuentes. Entonces, el estreptococo neumonía da algo típico, el soplo tubario que ya habíamos dicho, pero da un foco de condensación localizado. Los crepitantes están localizados en una sola zona. Entonces, si yo oculto crepitantes en base derecha y en base izquierda, yo estoy totalmente seguro que no se trata de un estreptococo neumoniano o de un neumococo. El Mycoplasma pneumoniae tiene una tríada característica: fiebre baja, tos seca y cefalea. Y cuando yo le hago la radiografía, una clínica tan poco florida, no me llama la atención que sea una neumonía. Sin embargo, cuando le indico la radiografía, voy a ver algo que se llama disociación clínica radiológica. Allá sí encuentro en la radiografía un infiltrado heterogéneo difuso, una zona de condensación inflamatoria heterogénea, radiopaco, bien difuso. Y yo digo, concho, esta placa tan sucia, ¿será la de mi paciente? Y vuelvo, insisto con el técnico, sí, es la del paciente. Entonces estoy pensando en uno de los gérmenes frecuentes de la comunidad, que es el Mycoplasma pneumoniae, una de las neumonías atípicas, en la otra clasificación que conocemos. El Haemophilus influenzae. El Haemophilus influenzae es una bacteria gram negativa propia del niño y del anciano. Por tanto, en estos dos grupos de edades yo siempre tengo que estar pensando en el hemófilo, y más en el anciano que en el niño, porque sabemos que hoy el niño, generalmente casi todos los niños están vacunados contra esta bacteria. Entonces no deberían de tenerla. La clamidia pneumoniae, que es un germen que lo vamos a hacer, el diagnóstico se parece igual a todas.
pero vamos a hacer el diagnóstico por el cultivo, por el esputo, por el hemocultivo. La Legionella neumófila tiene algo característico. Y la Legionella, además de dar un cuadro de bronconeumonía común y corriente, como lo dan las otras, ella da diarrea, que no la dan las otras. Entonces, cuando yo tengo un paciente con neumonía o bronconeumonía, con diarrea, pienso en Legionella neumófila enseguida. Y esta diarrea lleva a la deshidratación y lleva el shot al paciente. Por tanto, tengo que ser muy consecuente con esta bacteria. Y hay otros gérmenes menos frecuentes. Ahora, dentro de las intrahospitalarias, pensar sobre todo en los bacilos gram negativos, en las bacterias gram negativas y sobre todo la Pseudomonas aeruginosa es una de las bacterias, nos da un cuadro toxoinfeccioso importante, nos da bronconeumonía, no es neumonía, el paciente lleva varios días internado en una sala de terapia, se ha infectado con una Pseudomonas aeruginosa y lo que está expectorando por el tubo orotraqueal es mucho, es mucho. Generalmente cuando tenemos uno, dos, tres pacientes en una sala, en un cubículo de 6 u 8 camas y hay pseudomonas, cuando uno entra hay un olor característico de la bacteria. El estafilococo aureus, siendo un gran positivo que debía de ser una bacteria más frecuente en la comunidad, aunque también lo está, pero miren, está lejito acá, se comporta como un germen nosocomial. Es frecuente ver estafilococo aureus en los pacientes hospitalizados. Tiene algo característico que lo vamos a ver enseguida en el niño, que son, sobre todo en el niño, que son los neumatoceles en la radiografía de tórax. Y clínicamente me lleva a un cuadro toxoinfeccioso severo que lleva al shock séptico. Por tanto, cuidado con el estafilococo aureus. Tenemos pacientes con neumonías asociadas frecuentes al VIH, que son estas bacterias que están por acá. Y nosotros ya conocemos ya de que existe un antecedente de un paciente con la enfermedad. Por tanto, la conclusión que llegamos con esto es que no todas las neumonías que nos llegan a cuerpo de guardia o bronconeumonía tienen un mismo comportamiento. Tenemos que tratar de hacer diagnósticos diferenciales porque no todas se tratan igual. No es lo mismo el tratamiento de un neumococo, que lo que resuelve con penicilina en la casa, que el tratamiento de un micoplasma, que voy a tener que poner un macrólido y una cefalosporina de tercera generación. Entonces, ser muy cuidadoso, porque de entrada el tratamiento es empírico. No tengo todavía un cultivo, un esputo, un hemocultivo con antibiograma que me diga qué germen es y a qué antibiótico es sensible o resistente. Por tanto, yo tengo que tener cierta lógica en la clínica de mi paciente para tomar una decisión. ¿Cómo clasificamos las neumonías? Otra pregunta. Bueno, según su distribución anatómica, en lobar, como lo hace el neumococo, que es un lóbulo, en bronconeumonía, como lo hacen el resto de las bacterias que toma gran parte de un pulmón o ambos campos pulmonares, y las intersticiales, que son en un infiltrado fino, también heterogéneo a nivel pulmonar. Según su agente microbiológico, ya los mencionamos, puede ser bacteriana, pueden ser virales, pueden ser micóticas, y según el contexto de la infección adquirida en la comunidad o intrahospitalaria. Aquí una pregunta que hicieron en uno de los últimos exámenes. Neumonías, conceptos. Neumonía adquirida en la comunidad, y se lo voy a leer tal cual. Es una infección aguda del parénquima pulmonar adquirida por la exposición de un microorganismo fuera del hospital. Ese es lo primero. En un paciente que está inmunocompetente, es el segundo elemento. Ojo con esto. Una condición es que no haya sido hospitalizado en los 7 días previos al comienzo de los síntomas. Algunos hablan hasta 14. Entonces yo tengo que preguntar, ¿estuviste internado? No vaya a ser que sea un germen. Hace 5 días salió del hospital y por supuesto que agarró ese germen allá en el hospital. Y aunque hoy me está viniendo desde la casa que pareciera una neumonía adquirida en la comunidad, tengo el antecedente de que estuvo internado hace 3 días, hace 5 días.
o aquel paciente que comienza la neumonía en las primeras 48 horas de la internación. ¿Por qué? Porque siempre decimos que es nosocomial, que es intrahospitalaria, cuando se presenta luego de 48 horas de hospitalizado el paciente. Y la mayor parte de las veces se produce después de 7 días de internación, donde ya el paciente lleva mucha estadía en una sala cerrada, sobre todo en atención al grave, donde los gérmenes están en el ambiente, son muy frecuentes, donde muchas veces no se toman todas las medidas que tenemos que tomar, y entonces aparece el cuadro neumónico. Entonces, estos conceptos hay que sabérselos tal cuales. Aquí les dejo un cuadro, no voy a detenerme a leerlo, pero sí también es pregunta de examen cómo diferencia una neumonía típica, como lo dice él, como lo da el neumococo, a una neumonía atípica, como la da el micoplasma. Entonces, por aquí abajo están los gérmenes frecuentes. Estreptococo neumoniae, estafilococo, estos son los típicos. Y por aquí me están los 3 que dan atípicos. Entonces, hay que saberse algunas de estas y yo les preferiría que se lo aprendieran así, tal cual. Quizás podamos identificar algún recurso mnemotécnico que no nos permita olvidarlo, pero es pregunta de examen diferencia entre una neumonía típica y una neumonía atípica. Típica significa de por ende, es como se presentan la mayoría de ellas. Fíjense que hay más gérmenes en la típica, con tos, con fiebre, con expectoración, llenos de crepitante, con gran toma del estado general, con esa expectoración rumbosa, amarillo verdosa. Eso es lo típico. Y lo atípico es que no sea así. Ya yo le dije que el micoplasma lo único que tenía era una tosecita seca, con fiebre baja y cefalea. Eso es atípico. Y le dije de la legionela que era frecuente la diarrea. Eso es atípico. Entonces, tenemos que tener bien claro esos diagnósticos diferenciales entre una y la otra porque también nos lo pueden preguntar. Pregunta de examen. Anatomopatológicamente, según el Robbins, ¿cuál es la clasificación del proceso de condensación a nivel pulmonar? Entonces, aquí yo les dejo, tiene 4 momentos. La fase de congestión, y donde congestión me lo está diciendo de que el pulmón se está viendo, imaginemos que estoy viéndolo yo, ya sea macroscópicamente o sea microscópicamente en una lámina histológica. Estoy viendo un pulmón, un lóbulo hiperémico bien rojo, hay eritrocito, está pesado. Pero aquí, sobre todo, cuando yo estoy mirando microscópicamente el exudado que estoy viendo, y aquí no es exudado como en cardiovascular, aquí es un exudado, aquí hay bacteria, o hay virus, o hay hongos, hay gérmenes. Cuando yo estoy mirando ese exudado histológicamente, microscópicamente, como es el principio del proceso inflamatorio, es escaso en esa celularidad. Es escaso en esa celularidad. No es como más adelante vamos a ver. Este estadio puede durar de 24 a 48 horas. Entonces parece ser que es el inicio del cuadro bronconeumónico. Y quizás incluso ni traigan al paciente al hospital porque piensen que es un cuadro catarral común y corriente o que es un virus. Después de esta fase de congestión viene una fase de hepatización roja, que ya se va extendiendo, ya dura de 48 a 4 días. Sigue siendo el color rojo, el corte es rojo, es oscuro, pero luego comienza a hacerse un poco azulado, granular, seco, mientras el otro se mantenía líquido. Ya los alvéolos aquí están ocupados por un exudado rico en fibrina, se van escaseando los eritrocitos, porque ya los eritrocitos no juegan ningún papel, ya no es ya fíjense que ya lo estoy viendo algo azulado, ya no es rojo como se veía en la fase de congestión. Dejo de ver un poco los eritrocitos, pero sí comienzo a ver de forma importante
la primera y segunda línea de defensa, los leucocitos polimorfos nucleares y los macrófagos. Los capilares, por supuesto, que siguen con sangre. Ya en la etapa 3 de hepatización gris, que me puede durar de 4 a 6 días, y todo esto va a depender de qué, del sistema inmunológico del paciente, de lo rápido que se haya impuesto el tratamiento al paciente, del antibiótico que haya sido el efectivo para mi paciente. Aquí la enfermedad de 4 a 6 días es donde ocupe el pico máximo de la enfermedad. Aquí aumenta el peso porque ahora hay un exudado que ya se está convirtiendo, que ya no es líquido, menos líquido, y ya aquí hay un exudado purulento. Es el momento donde si el paciente no está bien, que pueda movilizar, vienen los procesos atelectásicos. La superficie ya no hay nada que se parezca a rojo, ya la superficie aquí es gris. Los alvéolos van a estar ocupados por un exudado rico en fibrina y abundantes leucocitos. Al final de esta fase, ya se va normalizando en caso de que mi paciente vaya resolviendo, se va normalizando todo el proceso inflamatorio y ya el paciente va a ir yendo al otro camino, que es el de la resolución. Y ya en la resolución, que dura de 6 a 12 días, y esto es importante, 12 días. ¿Por qué 12 días? Porque muchas veces queremos que al séptimo día ya la placa esté limpia. Y repetimos placa y queremos que ya no haya nada. No, si es que comienza a partir del sexto día, es que comienza la resolución de todo. Y entonces de poco a poco todo ese exudado va a irse resolviendo. Los macrófagos vuelven a tomar mando porque ya el antibiótico ha hecho efecto o el sistema inmunológico del paciente. Los macrófagos acaban de estar haciendo la fagocitosis, la limpieza de todo mi árbol pulmonar y ya hay resolución después de los 14 días. El pulmón vuelve a ocurrir su proceso de hematosis de forma normal. Entonces, de forma muy general, es estos los 4 momentos que tenemos que nosotros tener muy clarito porque es pregunta sí o sí de examen. Aquí la diferencia entre neumonía y bronconeumonía. Neumonía, mírenlo aquí, es un proceso localizado. Aquí yo no voy a encontrar en este otro pulmón crepitante ninguno. Aquí los crepitantes tienen que estar en esta área, que es donde está el foco de condensación inflamatorio homogéneo, bien localizado. A diferencia de esta otra radiografía donde yo tengo focos heterogéneos difusos del proceso inflamatorio. Hay una condensación heterogénea, radiopacidades difusas en ambos campos pulmonares. Eso es bronconeumonía. Neumonía localizado. Lo que les hablaba, la pregunta es, ¿qué conocen ustedes de los neumatoceles? ¿En quién es frecuente un neumatocele? Es frecuente en el niño más que en el adulto. Es frecuente producida por el estafilococo aureus. ¿Y qué es lo que es el neumatocele? Fíjense, este es un niño que ingresa con un proceso de condensación inflamatoria. Miren qué buena neumonía tenía. Todo el campo, lo que le queda es un poquito de vértice libre del lóbulo superior. Y al transcurrir 5 días, 7 días, después de 7 días, miren lo que aparecen aquí, unas imágenes aereadas. Unas imágenes aereadas. Y esto es lo que le llamamos neumatocele. En un pulmón con una condensación inflamatoria, tengo zonas donde están aereadas. Y a eso le llamamos neumatocele. Y es típica del estafilococo. Y es más frecuente en el niño que en el adulto. Con eso respondemos la pregunta. ¿Qué complementario vamos a indicar a un paciente que estemos sospechando una neumonía o una bronconeumonía? Le tengo que indicar un hemograma, porque tengo que ver la hemoglobina cómo está.
Porque si tiene una anemia concomitante, para mí es un problema, porque yo sé que la hemoglobina transporta oxígeno y si mi paciente tiene una enfermedad respiratoria que está comprometida la hematosis, mayor problema. Necesito ver en el hemograma también la velocidad de sedimentación globular, este reactante que está aquí, VCG. La velocidad de sedimentación globular que me lo da el hemograma, porque la eritrosedimentación es un indicador que me dice que hay un proceso inflamatorio activo. Eso es serie roja. En la serie blanca estoy obligado a revisar los leucocitos, porque va a haber una leucocitosis generalmente. Y en dependencia del predominio de los leucocitos, así yo estaré pensando el germen que tiene. Porque si hay un predominio de los polimorfos nucleares, de los neutrófilos, estoy pensando en enfermedad bacteriana. Si hay un predominio de los linfocitos, estoy pensando en enfermedades virales, pero nunca se me puede olvidar la tuberculosis da predominio linfocítico. Si hay eosinófilo, estoy pensando en los parásitos sobre todo. Entonces, obligado estoy a revisar el leucograma con su diferencial. Aquí hay dos detalles. En la Legionela neumófila, recuerden que cursaba con diarrea. Por tanto, estoy indicando ionograma y gasometría para ver los iones, porque puede haber hiponatremia por la pérdida de volumen, da una diarrea secretora. La creatinina, perfil renal, estoy obligado a hacerlo. Una, porque quiero ver si es un paciente añoso, mayor de 60 años. Quiero ver cómo está su aclaramiento de creatinina, no vaya a ser que tenga algún daño renal y utilice aminoglucósidos que no lo debería utilizar, porque son nefrotóxicos. Pero además me interesa dentro, hay una pregunta que dice, ¿qué es lo que es el boom? Bases nitrogenadas. Yo me interesa saber cómo está la urea, porque vamos a ver otra cosa ahorita que es la curva de Kurb o la escala de Kurb. Y lleva la urea, por tanto me es útil conocer sobre, ver cómo están las bases nitrogenadas. Entonces estaríamos de sangre siempre cuando estemos en exámenes complementarios nos ubicamos. Primero indicamos todo lo que vayamos a indicar de sangre, humorales, estudios humorales, que es como decimos. Y luego pasamos a lo radiológico, al electrocardiograma, a lo otro que vayamos a hacer. Entonces, a este paciente humoral también le estaría haciendo una proteína C reactiva, que es otro reactante de fase aguda, y le estaría haciendo procalcitonina, si es posible, porque la procalcitonina es un precursor de la calcitonina, producida por las células paratiroideas. Pero cuando está aumentada, es un inductor de que hay una infección bacteriana. Entonces, si yo tengo chance en mi laboratorio de hacerlo, bienísimo. Ya luego, para la internación de mi paciente, le voy a dejar indicado hemocultivo a mi paciente. Cada vez que esté en un pico febril, enfermera, por favor, tome el hemocultivo con antibiograma. A mi paciente le voy a hacer examen general de orina porque quiero ver, este paciente llega con un cuadro febril, quiero determinar que no haya, hacer diagnósticos diferenciales, que no haya alguna infección urinaria. Le vamos a hacer un estudio radiológico para buscar la condensación inflamatoria pulmonar. Le voy a tomar muestra de esputo, que hacemos diagnósticos diferenciales, no solo de la tuberculosis, sino también nos permite hacer esputo bacteriológico, esputo micológico, esputo virológico, de manera tal que nos permiten hacer diagnósticos del posible germen que tenga mi paciente. Y todo en dependencia de mi paciente. Generalmente a un paciente, si tiene más de 60 años, le vamos a hacer también en el estudio humoral una glicemia, porque las glicemias, las hiperglicemias son frecuentes en las infecciones. Y hasta que yo no quite la hiperglicemia, mi infección va a seguir dando lucha. O hasta que yo no quite mi infección, voy a mantener hiperglicemias posiblemente. Entonces, ser cuidadoso también. En dependencia de las comorbilidades que tenga mi paciente, también así serán los laboratorios que voy a estar indicando. ¿Qué complicaciones me da una neumonía o una bronconeumonía? Bueno, complicaciones propias a nivel pulmonar, como por ejemplo un derrame pleural, un empiema, es decir, que toda esa condensación se vuelva pus.
que se me distrese el paciente, que hay una atelectasia. Son complicaciones propias a nivel pulmonar. Complicaciones cardíacas, porque imaginen ustedes que la hematosis está comprometida, por tanto la sangre que está saliendo por la aorta no tiene todo el oxígeno suficiente. Si sale por la aorta, al inicio de la aorta tengo las coronarias, por tanto no le está llevando la nutrición adecuada al corazón con una sangre bien oxigenada y este puede alterarse. Y puede caerme el gasto, puede haber una arritmia. Como yo les decía, puede haber hiperglicemia, pero si mi paciente también se niega a comer, está inapetente, no pongo yo la hidratación que debo de poner, es posible que me haga hipoglicemia también. Las infecciones me llevan al fallo renal agudo. Cuidado con esto, con la insuficiencia renal. Manifestaciones neurológicas porque disminuye el flujo sanguíneo cerebral con una sangre bien oxigenada. Y puede haber manifestaciones o complicaciones sistémicas de un shock séptico, de una sepsis. Entonces, ahí tienen para responder esa pregunta sin ninguna dificultad. La curva de Kurb, en la escala, esa la conocemos porque es pregunta siempre en nuestros hospitales. Cada uno de nuestros indicadores. Aquí esto está en milosmol, pero es en miligramos de decilitro, por encima de 36 o 40 miligramos de decilitro, la urea. Cada uno tiene el valor de un punto. De 0 a 1 punto tiene un riesgo bajo de mortalidad y generalmente tratamos al paciente de forma ambulatoria. Por tanto, este índice, este indicador, este test es bueno porque me permite a mí tomar decisiones o por lo menos apoyarme si voy a mandar al paciente para la casa o si lo voy a dejar internado. Un puntaje de 2 ya tiene un 9,2% de mortalidad y a este lo voy a dejar internado, pero puede estar en una sala abierta, sala de medicina. Y cuando hay mayor o igual a 3 puntos ya tiene un 22% de riesgo de muerte y este va para la terapia intensiva. Al menos le coordinamos la cama y lo dejamos bien escrito en la historia. Si no hay cama, queda escrito bien en la historia. Pero yo le coordiné por la escala que tenía mayor de 3 puntos una cama en la terapia intensiva. Variantes de atelectasia. Entonces tenemos atelectasias por reabsorción, que ocurre sobre todo cuando hay un cuadro obstructivo a nivel de tráquea o a nivel alveolar. Tenemos atelectasias pasivas, y ya esta no es por obstrucción, sino es por relajación, y se debe sobre todo a grandes enfermedades que ocupan mucho espacio a nivel torácico, como por ejemplo en el curso de un derrame pleural, de un neumotórax. Tenemos atelectasias por compresión, algo que me esté comprimiendo, como por ejemplo una gran bula enfisematosa. Tenemos atelectasias adhesivas, como se ven en el niño, atelectasia con vía aérea permeable, pero sin embargo tengo problemas con el surfactante que me distiende la pared de los alveolos. Y atelectasias fibróticas en el curso de algunas enfermedades, me viene a la mente la más frecuente, esta que dice aquí tuberculosis, que es la que más nos daría a nosotros atelectasia, dejándonos espacios fibróticos a nivel pulmonar. Y de atelectasia también nos preguntan que radiológicamente cómo se ve. O sea, aquí tengo una buena atelectasia. Fíjense cómo esta cisura, que debería estar horizontal aquí así, cómo me ha elevado la retracción que le está haciendo a la cisura lobar o interlobar, la que me divide el lóbulo superior del lóbulo medio del campo pulmonar derecho, cómo hay una retracción, un desplazamiento de esa cisura. Voy a ver cómo el ilio me lo jala. Hay elevación del ilio. Miren hasta dónde está llegando el ilio derecho. Miren cómo aparece esta jiba diafragmática aquí. Hay una elevación del diafragma. Y los dos diafragmas normalmente, que lo vamos a ver ahorita, deben estar bastante similares, discretamente movido el diafragma derecho un poquito más alto que el izquierdo. Pero poca cosa, no como esto. Aquí se ve que hay algo arriba que me está tironeando el parénquima. Por supuesto que hay una desviación de la tráquea, la jalo también. Entonces,
Tenemos ahí 4 signos importantes o 5 viendo la imagen radiopaca que también da la telectasia. Entonces tenemos como para responder también qué vemos radiológicamente ante un proceso atelectásico. ¿Qué vemos radiológicamente ante un proceso de derrame pleural? Aquí tengo un derrame de gran calibre, dice que casi llega, está casi o sobrepasa el lóbulo medio. Y entonces aquí tendría algo que se llama signo del menisco o signo o línea de Dano-Isao, que es esta línea que se representa aquí en el borde superior del derrame. Es un borde superior cóncavo, cóncavo, hacia abajo, cóncavo. Tengo borramiento del ángulo costofrénico y borramiento del ángulo cardiofrénico. Entonces, ahí tengo 3 o 4 signos radiológicos del derrame pleural. Imagen radiopaca que ocupa todo la base pulmonar y el lóbulo medio derecho. Línea de Dano-Isao identificada de forma cóncava en el borde superior del derrame. Borramiento del ángulo cardiofrénico y borramiento del ángulo costofrénico. Ahí respondemos ya esa pregunta. ¿Qué es lo que es un sintomático respiratorio? Es aquel paciente que tiene más de 14 días con fiebre, 15 o más días con fiebre, tos o expectoración, es decir, manifestaciones respiratorias que yo no he determinado una causa, pero que sobrepasan las 2 semanas, que puede ser detectado por el propio paciente o puede ser en la pesquisa de nosotros como personal de salud. A todo paciente sintomático respiratorio le vamos a estar haciendo un hemograma porque quiero descartar de todas maneras la tuberculosis, porque lo primero, este sintomático respiratorio nace para esta posibilidad. A este paciente en el hemograma, yo, como les decía, quiero ver la presencia de linfocitos en el leucograma, porque la tuberculosis, ya una vez que ya está clínicamente manifiesta, lista para diagnóstico, ya lo que tiene es un predominio linfocítico. Y quiero ver en el hemograma también la velocidad de sedimentación globular, porque generalmente da una eritrocentenaria. La eritro en el hombre es hasta 10, en la mujer hasta 20 milímetros por hora. Y en este paciente se eleva la eritrosedimentación. Hay que hacer ELISA para VIH porque, estudio de VIH, porque estas dos enfermedades andan juntas. Tengo que hacer perfil hepático porque le voy a poner drogas y diagnostico una tuberculosis, drogas que dan hepatitis medicamentosa. Entonces necesito saber cómo inició el paciente. Tengo que hacer prueba de funcionamiento renal porque estos medicamentos casi todos se eliminan por el riñón. Entonces necesito saber cómo inicia mi paciente. Hay un test que se hace de urgencia, que se hace en los lugares, que es el GeneXpert Test, que me permite a mí hacer diagnóstico de TB, presumir que se trata de una TB, pero además, si es positivo, habla de resistencia posiblemente a la rifampicina. Y es el parrafito que hay debajo. Por supuesto que de acuerdo a las comorbilidades que tenga mi paciente, los laboratorios. Aquí le estaría haciendo glicemia también a mi paciente porque hay un proceso infeccioso inflamatorio. Le hago la radiografía de tórax buscando el proceso inflamatorio. No siempre voy a estar viendo cavernas, no siempre voy a ver las cavernas. Y la baciloscopía, el esputo, que el primero se lo vamos a tomar allí. Y hacemos esputobar 1, 2 y 3. Así estudiaríamos nosotros a un paciente con síntomas respiratorios de más de 14 días. En esa radiografía de tórax, estoy viendo aquí la caverna, bienísimo que pudiera verse esa caverna. Entonces estoy viendo con un borde bien definido, una imagen radiotransparente en el interior. Esto pareciera de un tórax de un paciente enfisematoso con una radiotransparencia aumentada, con unos espacios intercostales algo horizontalizados, con ensanchamiento un poquito de los espacios intercostales, con un corazón alargado, ¿verdad? Se parece esta radiografía a una radiografía de un paciente enfisematoso. Fumador, enfisematoso, inmunodeprimido, agarró la TB.
En este otro paciente lo que tenemos es una imagen de condensación inflamatoria a nivel del vértice pulmonar y yo sé que todo lo que vea a nivel de vértice me tiene que venir a la mente, aunque no vea caverna, me tiene que venir a la mente la posibilidad de tuberculosis pulmonar. Porque después en la tuberculosis postprimaria ya el bacilo va hacia arriba, hacia donde está bien areada, bien oxigenada la zona. Clasificación del asma bronquial. El asma bronquial la vamos a clasificar. Hay una clasificación que es intrínseca y extrínseca. Hay algunos indicadores que me hacen diferente una de la otra. Recuerden que el asma bronquial se produce porque el individuo se pone en contacto con un agente inhalante, contactante o ingestante. Y yo tengo que identificar. Es decir, hay un alergeno que puede ser que sea que yo lo inhale como el polen de las flores o que yo me ponga en contacto con él como el pelo de los animales, de las mascotas, o el querosene, por ejemplo, o que sea ingestante algunos alimentos como el tomate, como el chocolate, como el maní, que en algunos pacientes, o la propia aspirina, que en algunos pacientes le desencadena la crisis. Entonces yo tengo que identificar ese alergeno, porque si lo identifico, le digo al paciente, no puedes exponerte a él. En la intrínseca hay causas como por ejemplo las infecciones. Las infecciones, un paciente que agarre una gripe o que agarre una neumonía y es un asmático que desencadena una crisis es muy frecuente. En relación con la edad es más frecuente el asma bronquial extrínseca en el joven, la infancia, y es la más frecuente también. Ya la intrínseca aparece un poco después. Antecedentes en la primera, en la extrínseca, que es la frecuente, antecedentes positivos. Puede haber síntomas nasales, fiebre del heno. Son las manifestaciones que hay, que aparecen inicialmente cuando yo me expongo al alergeno. Ahí viene la rinitis. Sensibilidad a la aspirina más frecuente en la intrínseca que en la extrínseca. Reacciones alérgicas positivas más frecuentes en la extrínseca y niveles de IgE elevado en la extrínseca.